Bueno, jóvenes, muy buenas noches. Muchas gracias por la puntualidad. ¿Cómo han estado? ¿Me confirman si están viendo la pantalla, por favor? Sí, Confirmo. señor. Entonces, mucho gusto nuevamente. Mi nombre es John Freddy González. Yo soy el tutor del curso de Física General. Eh, en este semestre los estoy acompañando en el curso. La CIPA del día de hoy tiene como objetivo que ustedes puedan arrancar con la actividad de la tarea número 2. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Bien, entonces, antes de comenzar, voy a hacerles acá un pequeño resumen de lo relacionado con esta tarea. Espérame un segundito, yo habilito acá. ¿Me verifica si están viendo un documento de Word, por favor? Sí, señor, yo lo visualizo. Listo, voy a agrandar un poquitico acá para que tengamos claridad entonces de esta actividad, porque he notado alguna confusión en algunos estudiantes. Muy bien, entonces esta actividad, esta tarea 2, tiene un peso de 75 puntos. Esos 75 puntos, ¿cómo están distribuidos? Eh, La primera parte es la introducción a un tema específico, ¿cierto? Entonces, a través de la interacción de ustedes en el foro, ustedes eligen un literal para poder desarrollar eh, esa actividad del ejercicio 1. ¿Cuánto es el puntaje entonces de esa introducción? Es de 15 puntos. ¿Qué se va a evaluar? El contenido, la claridad de la organización, se va a evaluar también la fundamentación teórica, ¿sí? El uso de las citas bibliográficas y obviamente la comprensión de los principios físicos. También se va a valorar la solución que cada uno de ustedes proponga al ejercicio elegido. Es importante que en el foro ustedes también suban por favor. Es importante que hagan la compartir en el foro la elección del literal para que ustedes puedan ir directamente a trabajar en eso y no de pronto hagan un ejercicio que ya otro estudiante haya hecho. Recuerden que cada rúbrica, cada tarea, la participación en el foro tiene una puntuación. ¿Estamos de acuerdo? Importante también tener en cuenta Eh, las fechas presupuestadas. Me confirma si están viendo este mensaje que yo les envío al foro. Es importante tener en cuenta también para obtener la máxima puntuación de participación en el foro, es importante que hagan los aportes como está pactado en esta rúbrica, ¿sí? De primero, hacer el aporte de la elección del literal, ¿sí? Para poder ustedes elegir el literal y que puedan entonces trabajar alrededor de ese literal. Eh, Participación, aportes del ejercicio 1. Esa fecha es una fecha más o menos que se pactó para distribuir el tiempo. Recuerden que esta tarea va hasta el 30 de octubre. ¿Estamos de acuerdo? ¿Los que están presentes me escuchan bien? Sí, señor. Sí, Bueno, muy señor. bien. Sí, señor. Listo. Entonces, no se limiten solamente a participar en la lección del tema, en la lección del literal y ya. Si ustedes hacen esta participación de esta manera, pues van a poder obtener la máxima puntuación. ¿Estamos de acuerdo hasta el momento? Sí, señor. Listo, muy bien. Ahora, antes de seguir con la explicación teórica, eh, les quiero compartir una herramienta que les va a servir a ustedes para realizar estos gráficos. Yo les estoy compartiendo una pantalla en donde tengo abierta la aplicación iDrew, ¿sí? Yo les voy a mandar a ustedes este enlace ahorita para que ustedes trabajen. Entonces,
Varios estudiantes me han estado preguntando, profe, ¿cómo hago el diagrama de cuerpo libre? Profe, ¿qué es un diagrama de cuerpo libre? ¿Los que están aquí presentes tienen alguna duda o todos saben que es un diagrama de cuerpo libre? No, yo no sé. No sabes que es un diagrama de cuerpo libre. Muy bien. Esa es la primera dificultad con que he notado yo que se han enfrentado los estudiantes. Antes de yo explicarle qué es un diagrama de cuerpo libre, necesito una herramienta para yo poder hacer los dibujitos, ¿cierto? Entonces, yo utilizo esta que es iDrew y es gratis. Esta plataforma le permite a uno crear un tablero infinito, ese tablero es infinito, y ahí ustedes pueden elegir el tipo de pizarrón que ustedes quieran colocarle a esta parte, ¿sí? Pueden elegir entonces también acá, eh, pueden elegir acá el trazo, listo. Entonces acá yo tengo esta cuadrícula, ¿cierto? Yo aquí voy a hacer una margen para yo identificar mi área de trabajo. Entonces este entorno, yo les voy a compartir este enlace a ustedes acá para que ustedes vayan rayando también si quieren, para que tengan esa herramienta donde hacer los dibujitos. Esa la vamos a rayar todos para que ustedes interactúen hoy cómo resolver esa parte de la realización de esos diagramas de cuerpo libre. Yo aquí les voy a mandar al chat este board, este tablero. Simplemente ustedes ingresan a iDrew y crean un usuario con su correo para poder acceder a este tablero. Es un tablero digital interactivo. Si les pide que inicie sesión, pues inicien sesión con el usuario que ustedes tengan ahí, con el correo, para que puedan interactuar. Entonces, en este tablero, muy interesante porque aquí ustedes pueden, aparte de que pueden escribir texto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí de desarrollo de la tarea, por ejemplo, el desarrollo de la tarea 2, ¿sí? Entonces, aquí ustedes pueden a esto, pueden personalizarlo, ¿sí? Pueden navegar acá. Yo aquí lo voy a dar al 100% para que me quede mayor área de trabajo, ¿sí? Voy a dar aquí al 100% y aquí también tiene un entorno de matemáticas donde ustedes pueden crear todas esas ecuaciones de una manera también muy interactiva, ¿sí? Eh, También acá ustedes van a poder hacer los dibujos utilizando estos entornos que ya aparecen acá. Aquí pueden hacer rectángulos, ¿sí? Pueden hacer circunferencias. Si ustedes desean hacer, por ejemplo, el diagrama de las poleas, pueden hacer aquí fácilmente esta poleita, pueden colocarlo. Pueden también cambiarle de color al segmento, ¿cierto? Lo que ustedes vayan a rayar, pueden cambiarle el color, ¿sí? Pueden editarlo. Yo aquí lo voy a seleccionar y lo voy a cambiar el color, lo voy a colocar acá, color rojito, ¿sí? Pueden colocarle el título, acá el título que ustedes quieran a la figura, ¿sí? Y si ustedes están trabajando grupales, también se pueden ayudar aquí de alguna manera. Esta herramienta es muy interesante. Hay otras, no sé si de pronto alguno pueda ingresar acá para que miremos la interacción con esta herramienta. Y aquí es una forma fácil de hacer todos esos diagramas de cuerpo libre. Vamos entonces a algo de explicación aquí ya relacionada con eh, esta parte de la física. Bien, entonces vamos a hablar un poco de qué son las leyes de Newton, ¿sí? Pues todos sabemos que las leyes de Newton vienen pues de este famoso matemático Sir Isaac Newton, ¿cierto? Ese físico matemático inglés. Entonces, ¿qué son las leyes de Newton? Nosotros en la unidad 1 trabajamos la cinemática. Entonces, en la cinemática se estudió el movimiento y estudiamos el movimiento rectilíneo, rectilíneo uniforme, movimiento parabólico y estudiamos el movimiento circular uniforme. Esos movimientos anteriores, en esos movimientos no tuvimos en cuenta las fuerzas que lo generan, ¿sí?
En la parte de la dinámica sí vamos a tener en cuenta esas fuerzas que generan los movimientos. Bien, entonces son las leyes del movimiento de Newton. Estas leyes son muy importantes tanto a nivel, a la escala que nosotros manejamos, eh, a la escala de nosotros, también a la escala microscópica y también a la escala planetaria, ¿sí? Todas estas leyes se aplican de tal manera que son en los diferentes contextos donde se aplican. Estas leyes de Newton permiten explicar tanto el movimiento de los astros como los movimientos de los proyectiles artificiales creados por el ser humano, así como toda la mecánica y el funcionamiento de las máquinas. Entonces, con la comprensión de este fenómeno, de todas estas leyes, el ser humano ha podido profundizar mucho en la ciencia. Bien, entonces tenemos la primera ley de Newton, que es la ley de la inercia. ¿Cuál es la ley de la inercia? ¿Quién me da un ejemplo de la ley de la inercia en la física real, en el mundo cotidiano? ¿Cuándo la sentimos nosotros? ¿Quién se atreve a participar? ¿Cuándo sentimos esa famosa inercia? Snyder, Mariana, los que están presentes. Bueno, entonces, ¿cuál es el resumen que dice la ley de la inercia? Entonces, todo cuerpo tiende a permanecer en su estado de reposo o movimiento, a no ser que otras fuerzas interactúen sobre él, ¿sí? ¿A qué se refiere esto? Entonces, se supone que si yo pateo un balón, el balón va a continuar con ese mismo movimiento que yo le apliqué hasta que otra fuerza actúe sobre ese cuerpo, ¿cierto? En la Tierra, ¿cuáles serían las fuerzas que interactúan, que hacen que ese balón no siga, por ejemplo, rodando, dando la vuelta a la Tierra, ¿cierto? Entonces tenemos una que es la más importante, es una fuerza que nos atrae, ¿cierto?, hacia el centro de la Tierra, que es la fuerza, que es la aceleración gravitacional terrestre. ¿Se acuerdan de cuál es el valor? 9.81. 9.8, Exacto, ¿cierto? Entonces, 81. entonces, cuando uno patea un balón, que es lo más, que es como lo más que me quedó a la mano para explicar, cuando uno patea un balón, pues obviamente el balón sale disparado con un ángulo que yo le aplique, con una velocidad que va a medida con la fuerza que lo patee, pero entonces a eso hay que contarle entonces la fuerza del viento, la que supone el movimiento del balón. También está la fuerza de gravedad que lo está trayendo hacia el piso y todos estos factores que intervienen. En estos ejercicios que nosotros vamos a trabajar son ejercicios ideales en donde algunas de esas fuerzas van a interactuar, no todas, ¿sí? Entonces vamos a suponer que todos estos movimientos se van a realizar en un espacio idealizado. Cuando nosotros hacemos un modelo a escala real, ese modelo sí debe tener todas estas variables y sí debe tener en cuenta todas estas fuerzas que suponen los movimientos. Bien, entonces, esta ley postula que un cuerpo no puede cambiar por sí solo su estado inicial, ya sea de reposo o de movimiento retiro uniforme, a menos que se aplique una fuerza neta sobre él, ¿sí? O sea, para que haya movimiento, sí o sí, hay que aplicarle una fuerza. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Sí, señor. Muy bien, entonces, ¿qué dice la ley de la fuerza? Entonces, el cambio del movimiento es proporcional a la fuerza motriz impresa y ocurre según la línea recta a lo largo del cual aquella fuerza se imprime. Eso suena un poquito ladrilludo, pero eso lo que nos indica es que cuando nosotros vamos a representar un fenómeno físico, vamos a idealizarlo y entonces vamos a representar esas fuerzas proporcionales a la magnitud. Y eso lo vamos a representar por medio de vectores. Los que están en esta web saben qué son los vectores. Creo que están viendo álgebra lineal también, ¿cierto? Allí les han explicado algo de geometría vectorial, me imagino. Sí, señor. ¿Alguien? ¿Sí? Muy bien. Sí. Listo. Entonces, ojo, ¿cuál es la definición matemática entonces? Muy importante. Eh, ¿Qué es la fuerza? Entonces nos dicen que la fuerza neta es
la razón de cambio entre el movimiento versus el tiempo. O sea que es la división entre qué magnitudes, entre el movimiento y el tiempo, ¿sí? Entonces, de forma vectorial, entonces, teniendo en cuenta velocidades pequeñas, ¿sí? Porque cuando hablamos de velocidades grandes, cercanas a la velocidad de la luz, ya hay otras ecuaciones que modelan esos fenómenos, pero cuando nosotros trabajamos con estas velocidades pequeñas, por así decirlo, esta expresión que tenemos acá, la podemos entonces trabajar de esa manera. ¿Qué significa esta flechita que está encima de la F y qué significa esta flechita que está encima de la A? Significa que esas fuerzas son vectoriales. Entonces, si son vectoriales, tienen un valor numérico, o sea, tienen una magnitud y tienen una dirección. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Entonces, señor. importante. La masa no es vectorial, ¿no? No, la masa no, pero la aceleración sí. La masa es un escalar. La aceleración es la que lleva el vector, ¿sí? Entonces, la fuerza es un vector, la masa es un escalar y la aceleración es un vector. ¿Estamos de acuerdo? Esa va a ser la Sí, primera señor. expresión y la más importante que vamos a tener en cuenta, que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Esta es una ecuación que es muy importante en la dinámica, ¿sí? Y esa es la que nos habla de la constante de proporcionalidad y esta es distinta para cada cuerpo. Eh, por lo tanto, si la fuerza resultante que actúa sobre una partícula es cero, esa partícula tendrá una aceleración proporcional al resultante en la dirección de esta. Vamos a mirar acá la otra ley que es la ley de acción y reacción. ¿Cuál es esa ley de la acción y reacción? Esta ley aplica tanto en los contextos lingüísticos como en los contextos urbanos, ¿cierto? En la ciencia también. Y aplica, toda acción tiene una reacción, ¿cierto? De igual manera, entonces ocurre acá. Ustedes no sé si han llegado a presenciar por video o en persona un choque frontal de dos objetos. Llámense vehículos, balones, bolas de billar, no sé. ¿Qué han notado ustedes cuando hay un choque de esos? ¿Qué le pasa a los objetos? ¿Ustedes nunca han visto en internet los choques de dos carros? ¿Qué pasa cuando se chocan? Tratan de, re- Se repelen, tratan de, se re- repelen. de retroceder. O sea, ellos cuando chocan, se devuelven, ¿cierto? ¿Alguno ha tenido la oportunidad de darle pata a un saco de box? O puño, no sé. Sí, La misma fuerza que yo le aplique a ese saco, el saco me la devuelve. Por eso es que uno rebota. Por eso es que los carros cuando se chocan rebotan. Porque con la fuerza que ellos peguen, así mismo se van a repeler. Al Eh, patear al patear el sí, balón también se eso, da. es las leyes de Newton. Toda acción eso. tiene una acción igual pero contraria. Exacto. Entonces, ¿por qué de pronto con el balón uno no siente tanto esa fuerza de rebote? Porque como el balón no tiene tanta masa, entonces obviamente pues uno va con superioridad de masa. Entonces lo que hace es que sale el balón disparado. Pero ¿qué pasaría si uno le da una patada de esas a una roca? Se Aparte rompe. de que va a ser doloroso, obviamente uno lo va a volver, ¿cierto? Entonces, esa sería la segunda ley de Newton. Toda acción tiene una reacción y con la misma fuerza, pero en sentido contrario. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Listo, entonces aquí ya vamos a meternos un poco con cálculos. Entonces, es importante aclarar algo acá y es que cuando nosotros tenemos todos cuando hacemos estas modelaciones, vamos a tener en cuenta entonces las fuerzas que interactúan. Entonces, miremos acá. Este camión que aparece aquí dice que el coeficiente U sub K
es de 0.4, ¿sí? Entonces vamos a determinar la distancia mínima que en que el auto puede tenerse si lleva una velocidad inicial de 100 kilómetros por hora. Vamos con el diagrama de cuerpo libre. ¿Qué es el diagrama de cuerpo libre? Es exactamente lo que estamos mirando nosotros aquí alrededor del camión. ¿Qué es lo que hace uno usualmente? Voy a utilizar aquí una herramienta que es un poco... como no tengo el lápiz, pues hago los trazos un poco deformes, pero vamos a intentar. Entonces, ¿cómo sería un diagrama de cuerpo libre de esto que está sucediendo acá? Entonces, lo que nosotros hacemos es que el camión lo vamos a representar con una figura geométrica. Puede ser un rectángulo, ¿cierto? Entonces, puede ser un rectángulo, lo vamos a representar por un rectángulo. Y como ese camión tiene un centro de masa, nosotros vamos a marcar las fuerzas alrededor de ese centro de masa, ¿sí? Entonces, aquí en el centro de este rectángulo, nosotros vamos a escribir esas fuerzas. Entonces, si el camión tiene una dirección, tiene una fuerza que va hacia el lado izquierdo, va a hacerlo con azul, entonces yo voy a dibujar una fuerza en ese sentido, ¿cierto? Como es un vector, entonces yo pinto una flechita. ¿Hasta ahí está claro? ¿Sí? Sí, señor. Bueno, entonces, suponiendo que esa fuerza es de una velocidad de 100 kilómetros por hora. Obviamente a esa velocidad, a esa fuerza que yo le estoy aplicando, se le va a oponer otra. ¿Cuál se le va a oponer? ¿Qué fuerza se le va a oponer? La del viento, La la fue. de la fricción. Es eso, esta de aquí, esta de aquí. ¿Qué cuánto vale esa fuerza de acá? Según el ejercicio, vale 0.5, ¿cierto? Bien. ¿Qué otra 0.4. fuerza está involucrada aquí? Otra fuerza que está involucrada es la fuerza que nos hace la aceleración gravitacional terrestre, que es hacia dónde, O que es hacia el hacia centro de abajo, la Tierra. es hacia abajo, ¿cierto? Y tenemos también la otra que es hacia arriba, que es la opuesta de la aceleración gravitacional terrestre, que es la que llamamos la fuerza normal, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Bueno, entonces, para que este vehículo se mueva, ¿cómo tiene que ser la fuerza de este lado con la de este lado? Tiene que ser más grande, más pequeña. ¿Qué pasaría si son iguales, por ejemplo? Si son iguales, no se mueven. Exacto. Si son iguales, no se mueve, quiere decir que el sistema está en equilibrio. Entonces, para que eso se mueva, pues obviamente vamos a tener que aplicarle una mayor fuerza en este lado para que el vehículo se mueva así. Entonces, a grandes rasgos, un diagrama de cuerpo libre es como tratar de aislar, hacer un zoom y alrededor de esto ir trabajando, ¿sí? Bien, vamos a hacer la parte matemática de esto. Entonces, acuérdense, eh, hay algo aquí que hay que tener en cuenta y son las unidades. Y de una vez para que ustedes se saquen un error muy común, cuando uno va al médico, cuando uno va a una báscula y uno mide ahí, ¿qué es lo que uno mide? ¿Quién me ayuda? En la báscula. ¿El peso en kilogramos? El peso en kilogramos. Vamos a mirar aquí, ¿quién me habló? Yo, Bueno, ¿quién es yo? Nombre, dígame el nombre. Luis Miguel Rojas Paipa, el que parece Listo. demonio. Uy, Rojas. Bueno, Rojas, vea. Voy a tomar aquí un ejemplo suyo. Rojas. Lo que usted se mide en la báscula, ¿qué valor le arroja? Valor en kilogramos. Kilogramos. ¿Cuál es ese valor que usted encuentra cuando se sube a la báscula? La masa, ¿sí? Eso, es la masa. Es la masa. ¿Y la masa la representamos con qué letra? M.
con la letra M, ¿sí? La letra M. ¿Y cuál es su masa, Rojas? 70. 70, muy bien. Entonces, ahí hay un error que uno usualmente comete, y es decir que uno pesa 70 kilogramos. Eso es un error garrafal que ustedes de una vez tienen que sacárselo de la cabeza. Ahora bien, si yo quisiera saber el peso, entonces usualmente el peso, nosotros lo vamos a trabajar con la letra W, ¿sí? Porque la letra W representa la palabra weight en inglés, que es el peso, ¿cierto? Entonces, ¿qué es el peso? El peso es una fuerza, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se simboliza una fuerza? F. ¿Con qué simbolito? Vector. Con un vector. Entonces, el vector F lo va a llamar W, ¿cierto? El W, o sea, el peso, ¿es qué? Lo vimos. Es masa por Aceleración. masa por aceleración. Y en este caso, la aceleración también es un vector, ¿sí? Ahora bien, en nuestro caso, cuando nosotros estamos de pie, esa aceleración es igual ¿a quién? A la aceleración gravitacional terrestre, que es ¿cuánto? Que es 9,8 9.81, metros ¿cierto? por segundo. Eso. 9.81 metros Uy, sobre sí. segundo. Bien, entonces, ahora sí, Miguel Rojas, ayúdeme con ¿cuál es su peso? ¿Cuál es su peso entonces? Entonces, el peso, ¿quién me ayuda con el peso? Entonces, miremos. Hola, De la Manuel, ¿qué masa hacemos que está sería pidiendo el link para 70, entrar a la reunión? 70 kilogramos, ¿cierto? ¿Por cuánto? Por Como 81. 9.81 metros sobre segundo. Aquí nosotros tenemos que tener claridad que estamos haciendo una operación vectorial. Y aquí hay una dirección. Esa dirección de la aceleración gravitacional, de la aceleración gravitacional terrestre, ¿es hacia dónde? Es hacia abajo, ¿cierto? Ojo. Entonces, ¿cuál sería el peso de Rojas Paipa? ¿Quién me ayuda con la calculadora? 686,7. Entonces, esto sería 676.7. ¿Qué unidades? ¿Qué unidades? Kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, esto equivale a 676.7 newtons. Y lo vamos a trabajar entonces con la letra N. Entonces, la magnitud de la fuerza la vamos a medir en newtons. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿Y señor. qué es un newton? ¿Qué es un newton? Es kilogramo por metro sobre... Uy, aquí me faltó algo importante. Ojo. Sobre segundo al cuadrado. Kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. ¿Sí? Muy bien, entonces, ojo. Masa y peso son dos cosas totalmente diferentes. Bien, vamos a continuar entonces acá con esta presentación. Vamos entonces a mirar acá. En este ejercicio, lo que nos piden es encontrar el valor de la aceleración, ¿cierto? Entonces vamos a analizar acá cuáles son las fuerzas que están trabajando en este ejercicio. Entonces tenemos la primera fuerza, que es de restitución, que es de ¿cuánto? Es de 0.4, ¿cierto? Y tenemos entonces
la aceleración gravitacional terrestre. Entonces ahí tenemos la primera aceleración, que es de 3,92 metros sobre segundo cuadrado. ¿Sí? Ahora, para calcular la velocidad y la distancia, perdón, para calcular la velocidad vamos a utilizar esta ecuación de velocidad, ¿sí? Y vamos a despejar los datos que tenemos. ¿Cómo despejaríamos la distancia? Entonces sería velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces la aceleración. Esta es la misma ecuación que utilizamos cuando estuvimos en las prácticas de laboratorio. Entonces, con esta ecuación nosotros podemos encontrar acá la solución a este ejercicio. ¿Sí? Entonces, eso es algo de teoría. Ahora vamos a la práctica. ¿Sí? Vamos a la práctica. ¿Qué es todo eso que yo les estoy mostrando a ustedes acá? Yo voy a aprovechar aquí unos simuladores. Yo no les voy a resolver la tarea, pero sí les voy a mostrar unos simuladores para que ustedes tengan en cuenta ahí en los ejercicios que van a trabajar. Bueno, ¿me confirman si están viendo en pantalla esta simulación? Sí, Entonces, esta simulación que yo tengo aquí es la simulación del plano inclinado, ¿sí? Con una polea. Aquí tenemos los valores de las masas y tenemos los valores de la fuerza de restitución. Entonces, observemos acá este ejercicio. Yo aquí puedo aumentar el valor del ángulo o disminuirlo para mirar el comportamiento de ese plano inclinado. Y aquí automáticamente podemos ver los cálculos, ¿sí? Vamos a darle valores a la masa. Entonces vamos a suponer que la masa 1 va a ser de 1 kilogramo, ¿sí? Masa 1 de 1 kilogramo. Vale, ahí la vamos a colocar de 1 kilogramo. Bueno, casi, ¿era que puedo colocar el numerito? 1, sí. Listo, masa 1 de 1 kilogramo. Vamos con la masa 2. ¿Cuál es la masa 2? La verdecita. Vamos a colocar la masa 2 del doble. ¿Sí? Y vamos a mirar aquí estos coeficientes. Vamos a hacerlo sin coeficiente. Entonces, esta animación nos permite a nosotros encontrar acá de manera, por medio de una calculadora, encontrar el valor de la tensión. Ahí que es lo que estamos encontrando, el valor de la tensión en la cuerda, ¿sí? Que aquí lo tenemos, que es de 11,8 newtons, ¿sí? Bueno, vamos a mirar acá cuál es la descripción de esta. ¿Por qué les estoy mostrando esto? Porque en la guía, les estoy mostrando la guía. Entonces, lo primero que ustedes van a hacer es elegir un literal, ¿sí? El A, B, C, D o E. Entonces tenemos el plano inclinado sin fricción, tenemos la máquina de Atwood, tenemos fuerza de fricción y tenemos un sistema acelerado y por último tenemos el ascensor. Entonces yo les voy a mostrar aquí más o menos esta parte de la actividad. En el ejercicio 2 es para profundizar un poco, ¿cierto? Entonces, el estudiante va a presentar entonces una fundamentación teórica sólida basada en los principios de dinámica que sustente la propuesta planteada. Estas son las preguntas orientadoras de cada uno de los ejercicios. El estudiante A, el estudiante B, el estudiante C, el estudiante D, el estudiante E. ¿Sí? El ejercicio 3 me lo han preguntado. El ejercicio 3 es presentar precisamente eso que ustedes acabaron de hacer en el ejercicio 1 y 2, mostrarlo en un póster. Este póster, esta plantilla está compartida en el foro, ¿sí? ¿En dónde está ubicado? Yo se los voy a mostrar acá. Acá en el foro, acá están los dos archivos. Está el anexo 2 y está el póster, ¿sí? ¿Tiene preguntas al momento, jóvenes? los diagramas de cuerpo simple se ponen en el póster. Señor,
¿Los diagramas de cuerpo simple se ponen en el póster o dónde se incluyen en el documento? Sí, o sea, en el póster lo que ustedes van a colocar es la sustentación de lo que hicieron acá anteriormente, ¿sí? Voy a devolverme. Entonces, listo. Aquí están los ejercicios, ¿cierto? Ejercicio 1. Problema de dar una solución innovadora. Entonces, en la primera parte, ustedes van a dar una solución innovadora a la situación que se les está planteando. ¿Cuáles son los tópicos? El estudiante A, por ejemplo, va a trabajar alrededor de un plano inclinado, el estudiante B con la máquina de Atwood, el estudiante C con la fuerza de fricción, el estudiante D con el sistema acelerado y el estudiante E con el ascensor, ¿sí? Esto que aparece aquí es una aplicación que tienen eso en la cotidianidad. Entonces, ahora sí viene el estudiante que eligió el plano inclinado, entonces aquí viene la pregunta orientadora. ¿Cuál es la solución que ustedes van a dar acá? Precisamente en esta parte, ¿sí? Entonces, van a dar una solución innovadora, van a empezar acá a hacer el paso a paso. Presente los diagramas de cuerpo libre por cada una de las masas del sistema de la figura 1. Entonces, lo que hay que hacer entonces es analizar esta parte aquí, ¿sí? ¿Cómo lo podemos analizar? Pues ustedes tienen la información relevante, entonces acá el valor de la masa 1, pues van a ser entonces la suma con con el número del documento, con el último, ¿sí? Y van a hacer esos datos y van a colocar los valores. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cómo sería el diagrama de cuerpo libre? Entonces yo quiero que ustedes traten de hacerlo. O sea, ¿cuál sería el diagrama de cuerpo libre, por ejemplo, de esta figura? ¿Cuáles serían los vectores que interactúan ahí? Por ejemplo, acá alrededor de la masa 2, ¿sí? Aquí en la masa 2, ¿qué fuerzas están interactuando? Y eso es lo que vamos a hacer. Gravedad. Entonces, vamos a tomar como ejemplo ese. Entonces, sería llevar esto. Voy a hacer algo también, no sé si les pueda funcionar. Vean. Yo le tomo un pantallazo a esta imagen, ¿cierto? Yo voy a guardar esa imagen por acá. La voy a guardar aquí en descargas como plano inclinado. Plano inclinado. Guardar. A mí me gusta trabajar también mucho con un software que se llama GeoGebra. No sé si ustedes los conocen. Yo he visto por ahí muchos que han hecho las gráficas en GeoGebra. Entonces pónganle pues cuidado. En GeoGebra también pueden hacer ustedes esos gráficos de una manera también interactiva. Vamos a mirar acá en el GeoGebra, cuando me abra, cómo lo podemos hacer. Bueno, entonces yo tengo descargado el GeoGebra Clásico 5, que es el que me permite a mí hacer más programaciones acá. Entonces, lo primero que voy a hacer es que les voy a agrandar el tipo de letra para que sea más visible. Bueno, entonces vea, ustedes tienen el GeoGebra acá. Y aquí en GeoGebra ustedes pueden agregarle una imagen. Por ejemplo, yo voy a agregar la imagen de lo que acabo de descargar. Yo lo guardé en descargas. Y ¿dónde está eso? Captura pantalla. ¿Cómo lo llamé? Plano. Yo me voy a lugar donde lo guardé yo. Sí, plano inclinado está en descargas y listo. Voy a agregar una imagen acá. En este equipo voy a ir a descargas. Y voy a irme a plano inclinado. Entonces, vea, ustedes también pueden hacer esto. Pueden pegar esa imagen aquí en GeoGebra y pueden hacer lo siguiente. Pueden, aquí en las propiedades del objeto, pueden quitarle opacidad a la figura para que les quede el fondo con la cuadrícula.
Voy a darle aquí en básico, color, opacidad. Entonces, vea. Y van entonces a trabajar alrededor de la figura. Entonces, ¿cómo hacer esta figura? Entonces, fácil, ustedes pueden hacer aquí su polígono. Pueden hacer aquí su polígono, ¿sí? Y van a hacer también entonces, con otro color, si quieren, van a hacer ese otro polígono acá. Hacer este polígono aquí también, si el mouse me deja, ¿sí? Ustedes le pueden cambiar el color. Yo, por ejemplo, voy a colocar ese que sea rojito y voy a repintar un poquitico, ¿sí? Sí, ustedes pueden hacer acá. Entonces, ahí ya tengo. Entonces, ¿cómo ocultar esos puntos? Aquí le ocultan los puntos. Entonces, ya no se los va a mostrar, sino que les va a mostrar las figuritas. ¿Ok? Aquí no va a ocultar eso. Entonces, esos puntos de acá también los voy a ocultar. Y vamos a tratar entonces de hacer el diagrama de fuerzas ahí. Bien, vamos a hacer el dibujito de este. Voy a hacer esta cajita. Y voy a hacer la cajita. Procuro de que sea cuadradita. No necesariamente tiene que ser cuadrada. Y hago lo mismo. Entonces, ¿qué fuerzas van a interactuar acá? Entonces, aquí yo también puedo hacer un segmento de recta. Entonces, puedo hacer aquí un vector que me señale. ¿Este sería quién? Este que acabo de dibujar. Ese que acabo de dibujar aquí, ¿quién sería? No todos al tiempo. ¿Ese sería cuál? Profe, el peso. Eso. Ese sería el peso de esta cajita, ¿cierto? Bien. Ahora, ¿cuál otra fuerza se le opone a este peso? La tensión. El de la tensión del cable. Entonces, yo puedo también trazar otro vectorcito en esta dirección, ¿sí? Puedo trazar otro vectorcito en esta dirección. ¿Y qué es lo que hago? Ya lo personalizo. Entonces, por acá le puedo colocar a este entonces, perdón que aquí se me fue, yo a este lo puedo colocar entonces el nombre. Entonces, es básico. Entonces, el nombre, entonces ese lo va a colocar, que es la normal, ¿cierto? Esa es la normal, entonces ya lo dejo ahí. A este de aquí abajo, a este U, ¿cómo lo va a llamar? Ese sería entonces el peso, ¿cierto? El W. Muy bien, voy a ocultar esos puntos que esos puntos hacen que esta figura se vea un poco rara. Ojo, ¿qué otra fuerza está interactuando ahí en este ejercicio? Los de la caja, ¿cierto? Entonces acá también podemos entonces trazar un vectorcito. Aquí entonces hay un vector que sale de esta caja, ¿cierto? Y va en esta dirección, ¿cierto o falso? Verdadero, ¿cierto? Bien, entonces aquí podemos nosotros entonces seguir. ¿Pregunta? Entonces acá, eh, ¿cuál fuerza se le opone a esto? La fuerza de rozamiento, ¿cierto? Entonces aquí uno puede dibujar otro vectorcito. Entonces vamos a dibujar otro vectorcito acá, ¿sí? Aquí estoy cometiendo un error aquí y es que estos vectores debo trazarlos desde el centro. Aquí no me lo dejo seleccionar, pero la idea es que estos vectores ustedes los puedan trabajar desde donde, desde el centro, ¿sí? Para que la figura sea, para que se vea bonita, ustedes pueden hacer estos vectores desde el centro. Borrar. Oh, no, no lo quería borrar todo. Solo este vector U lo voy a borrar. Entonces, yo puedo sacar los vectores entonces desde el centro. Voy a sacar entonces un vector que vaya desde acá. Bueno, aquí no me lo trago. ¿Cómo hago para hacer que eso me quede en el centro? Entonces voy a trazar la línea recta acá con esto. Voy a tratar de encontrar el centro de esta figura. Aquí voy a la intersección
y va a intersectar estas dos rectas, ¿sí? Y ahí es A1, y después las voy a ocultar. Objeto visible, y este también lo voy a ocultar. Objeto visible. Entonces, a partir de aquí, sí voy a sacar esos vectores. Voy a sacar entonces el primer vector. Voy a sacar el vector que vaya aquí, que es el que se opone a la fuerza, ¿cierto? Y voy a sacar el otro vector que va en sentido contrario, el que va de acá, ¿sí? Bien. No sé si esto de pronto les ayude ahí a hacer algo, si esto sea una buena herramienta. No sé en qué la están trabajando ustedes, si la han estado trabajando de pronto con otro software. Profe, qué pena. ¿Cómo es que se llama este software? Este es el GeoGebra. A mí me gusta tenerlo descargado. Este que yo utilizo se llama GeoGebra Clásico 5. A mí me gusta tenerlo descargado porque es que en el que uno hace online, pues muchas veces no se guarda automático. Entonces yo ese es el que descargo, el GeoGebra Clásico. ¿Sí? El GeoGebra Clásico. Ah, pero aquí no. Bueno, yo lo descargo. Descargar. GeoGebra Clásico 5. Este es aquí GeoGebra. Aquí está el GeoGebra para descargar el GeoGebra Clásico, pero este no me dejo aquí. Sí, ustedes lo descargan ahí. Yo no sé si la versión online lo permite descargar. Valo acá, GeoGebra Clásico 5. Yo he trabajado con GeoGebra y confirmo que la versión online sí permite descargar los resultados. Ah, bueno, y permite guardar el archivo. También Ah, bueno, listo. Interesante esa parte. Entonces ahí se, con GeoGebra ustedes también pueden de pronto se puede ayudarse generar con un eso. así. Señor. Se descarga una especie de documento y también se puede generar una especie de enlace si el usuario lo desea. Ah, bueno, interesante. Yo la verdad no lo trabajo online. A mí me gusta tener todo acá para poder tener pues todos mis archivos guardados. En GeoGebra se pueden hacer muchas cosas. De hecho, acá para esta sesión, pues yo tengo unos GeoGebras que quería analizar con ustedes. Entonces, miren este GeoGebra tan bacano que ya está construido. No sé si ustedes lo están viendo. ¿Sí? Y esos son muchos datos. Entonces, acá, en este GeoGebra, yo se los puedo compartir. De una vez, si quieren, espérenme acá. Yo les voy a compartir este. Se lo voy a mandar al chat. Esos son textos libres donde ustedes pueden consultar. Eh, También si quieren profundizar un poco, les recomiendo este portal de LibreText para realizar investigaciones y para hacer consultas. Es muy interesante, es muy intuitivo y les puede servir a ustedes también ahí para que lo agreguen en la bibliografía. Ahí yo les mando ese enlace también. Bueno, listo. Lo que les decía de GeoGebra, vamos con este modelo. Entonces, estos modelos son fácilmente se pueden trabajar, se pueden construir. Yo tengo un semillero de investigación acá en el CIP de Dos Quebradas, en aplicaciones matemáticas. El que quiera es bienvenido. El semillero está en construcción y podemos desarrollar todos estos contenidos y podemos también fomentar la solución a problemas empresariales utilizando la programación. Bueno, entonces acá tenemos otra aplicación también aquí de GeoGebra de leyes de Newton que yo se las acabo de compartir para que ustedes tengan allí ese insumo. Aquí en ese entonces vemos claramente el diagrama de cuerpo libre que estábamos tratando de pintar en la anterior diapositiva. ¿Sí? Entonces observemos acá. ¿Cuáles son las fuerzas que están interactuando acá? En todo el conjunto, si a nosotros nos piden hacer el diagrama de cuerpo libre,
de esta modelación, tendríamos que hacer todo tal cual como está, ¿sí? Ahora bien, en este ejemplo, miremos este mu, esa letra que parece la letra U, la letra mu es una letra griega, que es el coeficiente de fricción. ¿Qué pasa si yo lo aumento? ¿Sí? ¿Qué pasa si yo lo aumento? ¿Qué pasa si yo lo disminuyo? ¿Sí? ¿Qué va a pasar con las tensiones? Entonces observen que si en esta plataforma que está inclinada a 30 grados, yo aumento ese coeficiente de fricción, observen lo que le pasa a las fuerzas de tensión en los cables. ¿Aumentan o disminuyen? Aumentan, ¿cierto? ¿Siguen ahí o ya se durmieron? Sí, señor. Seguimos aquí. Bueno, entonces miren este que está entretenido. ¿Qué le pasaría a la masa 2 si yo le disminuyo? Miren los vectores como van cambiando de tamaño también. ¿Por qué? Porque esos vectores, estos dibujos son proporcionales a las fuerzas. Entonces, si yo agrego una fuerza más grande que la otra, esa fuerza tiene que verse representada en tamaño en la longitud del vector. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando vayamos a hacer esos diagramas de cuerpo libre, también tenemos que tener en cuenta eso. ¿Sí? Vamos a aumentar el tamaño de la masa, a disminuir el tamaño de la masa 1. Observen qué vector se disminuye. ¿Cuál vector se disminuye si yo paso de 20 kilogramos y lo voy disminuyendo? ¿Sí? ¿Qué pasa con la tensión? Aumenta, ¿cierto? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, listo. Entonces, aquí hay algo que es muy importante y que se debe tener en cuenta. Cuando yo aplico una fuerza y esa fuerza depende de un ángulo, observen aquí, ¿qué pasaría si esa fuerza yo la aplico con un ángulo cero? ¿Sí? Observen que como tenemos las fuerzas perpendiculares, la misma fuerza, observe que la misma fuerza que tengo yo acá es la del peso, es la misma de la normal, ¿sí la notan? Observen acá. La normal, que es la N, es de 29.4 y la del peso, SP2, también es de ¿cuánto? Es de 29.4. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo ese plano inclinado? Observen que ya esas fuerzas se me descomponen, ¿sí? Entonces, esa fuerza que yo tengo ahí, me va a cambiar entonces la componente de X y la componente de Y. Por eso es que en algunos ejercicios a los estudiantes no les están dando los cálculos, porque siempre que nosotros vamos a trabajar con fuerzas, tenemos que hacer la suma de todas las fuerzas en X y toda la suma de las fuerzas en Y. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que hacer esa composición de fuerzas. Por eso es que aquí vamos a hablar entonces de la fuerza en Y, de la fuerza en X, y todo eso lo vamos a trabajar con el ángulo, ¿sí? Ustedes saben cuál es la relación que existe entre los ángulos y los catetos en un triángulo rectángulo. ¿Por qué se descompone así? ¿No? Les vamos a hacer aquí algo para que ustedes también lo puedan ver. Voy a abrir aquí un simulador de movimiento parabólico para explicarles algo acá. Observen acá, en este movimiento yo le apliqué una velocidad inicial de ¿cuánto? De 20 metros sobre segundo, ¿cierto? ¿Qué es lo que vale 20 metros sobre segundo? El vector naranja, que me representa la velocidad inicial. Ahora bien,
¿cómo hago yo para saber la velocidad en X y la velocidad en Y? De los que están presentes, ¿quién me ayuda? ¿Cómo hago yo para encontrar esa velocidad? Creo que es por el coseno, no me acuerdo bien. Está cerca, sí. Entonces, siempre que yo voy a encontrar la velocidad en X, o sea, la del eje horizontal, voy a buscar entonces el coseno, ¿cierto? Va a ser el coseno. Entonces, magnitud por el coseno. Entonces, en este caso, la velocidad en X sería 20 por el coseno de 45. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Y la velocidad en Y, entonces, en este caso sería la magnitud del vector, que es 20 por el seno del ángulo, en este caso de 45. sí. ¿Sí? Bueno, voy a hacer aquí un ejemplo acá. Voy a hacer aquí, voy a hacer lo siguiente. Vamos a ver si es verdad lo que vamos a encontrar aquí. Voy a hacer este vector. Sería 4 por 4, sería 16. Para que me decían, muestra a ver. 36. 6 por 6, 36 y 4, listo. Entonces 6 y 4. Listo, muy bien. Voy a hacer este vector aquí. Voy a dibujar un vector. Voy a dibujar este vector acá. Voy a pintarlo, voy a hacerlo un poquito más gruesito. Propiedades del objeto, estilo, voy a hacerlo un poquitico más gruesito. Grosor del trazo. Bueno, ustedes ven el vector ahí, ¿cierto? Entonces este vector tiene una componente en X y tiene una componente en Y. ¿Quién me ayuda con la magnitud de este vector? ¿Cuál es la magnitud de ese vector? ¿Cuánto mide? ¿Cuánto mide ese vector? ¿Se acuerdan cómo se calcula la magnitud de un vector? Pitágoras. La raíz cuadrada de sus catetos al cuadrado. ¿Les dio amnesia, muchachos? No, pero aquí estamos. Vea pues, voy a descomponer esta fuerza de este vector. ¿Cuánto es esta fuerza de este vector? Entonces yo miro, ¿cuánto tiene en X? 6, ¿cierto? 6 por 6, 36, ¿cierto? 36, sí. 36 y 4 por 4. Sí. A ver si me funcionó ese 6 por 6, 36. No, tendría que ser lo de 8. Entonces espérame aquí, yo lo alargo. Yo lo alargo, voy a hacerlo hasta 8. Para que me dé 8 por 8, 64. Y 4 por 4, 16. Tiene que ser 6. Listo, ahorita sí va a ser para que me mida 10. Ahora sí. Ahora sí, vamos a ver. ¿Cómo calcular la magnitud de un vector? Pues están en álgebra. Los que están en álgebra. Bueno, entonces vea, aquí les voy a descomponer entonces este vector para que ustedes sepan cómo lo van a hacer. Voy a hacerlo con azul y con el mismo grosor.
Listo, ojo, pues vea. Este vector de aquí mide 10, ¿sí? La magnitud es 10. ¿Cuánto vale la componente en X? Pero yo le saco el ángulo a este de acá. Ángulo entre este y este. ¿Cuál es el ángulo que hay ahí en ese momento? Muestra, Benito, el de 45. Porque no es el de, bueno, no es el de 45, porque no haría así. Está bien así. Ojo, pues, ¿cuál es el ángulo que aparece aquí? 36,87. Entonces, ¿cómo hago yo para hallar lo siguiente? Para descomponer esas fuerzas, yo necesito hallar el vector W, el vector V. ¿Cómo lo hallo? ¿Cuánto vale esa medida? ¿Quién me ayuda en una calculadora? Ya, ¿cuánto hay desde aquí? ¿Cuál es la medida que hay desde aquí hasta acá? ¿Cuánto es? 10, ¿cierto? ¿Cuánto mide ese vector? 10. Ahora, llévenme la calculadora. 10 por coseno de 36,87. ¿Quién me ayuda en la calculadora? Vean, me dejaron todo el trabajo a mis muchachos. 10 por coseno. 10 por coseno de... esta calculadora maluquita, 37. No, esto toca diferente. Me dio 7.99. O sea, casi 8, ¿sí o no? Sí, señor. Y ahora hállenme entonces, vean, entonces ustedes ya hallaron este. Listo, ahorita hállenme el azul. ¿Cuánto debe medir el azul? El mismo que me ayuda y ayúdeme con el azul. Entonces sería 10 por seno de 36,87. Ya le digo, profe. 6. Exacto. Entonces, de esa manera ustedes van a poder encontrar estas fuerzas, porque lo que van a necesitar en todos estos ejercicios es encontrar la suma de fuerzas. Suma de fuerzas en X, suma de fuerzas en Y. Entonces, por eso es que acá tenemos en esta fuerza P2 que tengo yo aquí, en este caso es el peso, ¿cierto? De la masa 2, que es 3. Entonces, 3 por 9,8. Aquí tenemos entonces esto, ¿cierto? Entonces, es 29,4. ¿Cómo descomponer esas fuerzas? Entonces, la fuerza en X sería entonces, ¿quién? La magnitud, ¿cierto? Por el coseno de 45, y así encontramos la fuerza en X, y con la fuerza en Y, entonces, la hacemos con el seno. Entonces, esto es lo relacionado con el plano inclinado. Bien hasta el momento. Sí, señor. ¿Sí? Bueno, les voy a mostrar otra aplicación por acá, que también está en la guía, que es la máquina de Atwood, ¿sí? Esta. Entonces, les voy a compartir también este enlace para que ustedes también puedan interactuar con esto. Y de aquí al martes que tenemos la otra CIPAS, el 22, podamos entonces ya finiquitar con las dudas que les generen a partir de esta sesión. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces De esta acuerdo. es la famosa máquina de Atwood. Aquí entonces hay que tener en cuenta lo mismo, la cantidad de masa de las dos, ¿cierto? Podemos interactuar, ¿sí? La masa 1, la masa 2 tiene que ser menor que la masa 1 para poder que funcione aquí en este arreglo. Entonces vamos a colocar la masa 1 de 10 y la masa 2, por ejemplo, de 7. Y vemos entonces cómo es la interacción acá
en esta máquina de AdWords. También acá me voy a permitir compartirles un repositorio de simulaciones para que cuando ustedes la necesiten también puedan basarse ahí, ¿sí? Todas estas herramientas yo sé que les van a servir a ustedes, así como me han servido a mí para la enseñanza. Yo se las comparto para que ustedes puedan tener también herramientas técnicas para trabajar en clase. Entonces, en esta máquina de agudo acá, en esta presentación, también ustedes van a poder interactuar con la masa también de la polea. Este está muy completo. En la mayoría de simulaciones no tienen en cuenta la masa de la polea, pero aquí se la están teniendo en cuenta para la hora de desarrollar los cálculos. Y aquí podrían ustedes entonces comprobar, ¿sí? Entonces, esta fórmula es importante los que están haciendo la máquina de Output para que la tengan en cuenta, que la aceleración es utilizando entonces esta expresión que está aquí modelada. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo, profe. Bueno, vamos a mirar qué otras simulaciones les puedo mostrar acá. Listo. Hay unas simulaciones que necesitan ser descargadas en el sistema. No sé si alguno quiera que de pronto le comparta la manera de descargarlas. Yo con mucho gusto le puedo ayudar. Resulta que hay en esta página, en este repositorio, hay unas aplicaciones que tienen un formato CDF, formato CDF. Los que están estudiando ingeniería de sistemas más adelante lo van a ver. Entonces, este es un formato que los computadores no tienen un lector para abrirlo. Entonces, si ustedes quisieran abrir alguna aplicaciones de estas, tendrían que descargar antes un software que se llama Wolfram Player. Ustedes descargan ese Wolfram Player lo pueden descargar, ¿sí? Lo descargan, lo instalan y pueden utilizar en sus computadores cualquiera de esas animaciones. Entonces, estas animaciones les van a permitir a ustedes tener ahí también un soporte técnico, un soporte tecnológico que les va a dar un aval a la hora de ustedes resolver esos problemas de una manera innovadora, ¿sí? Aquí pueden ustedes revisar los cálculos de las situaciones que ustedes tienen y aquí tienen también las ecuaciones que van a utilizar, ¿sí? Ese sería también interesante que lo pudieran ustedes trabajar. Aquí tenemos las de los dos cuerpos en el plano inclinado. Tengo también descargada acá el diagrama de fuerzas en un vehículo que se está moviendo, ¿sí? Para hacer la explicación. Ese también está en la actividad, ¿sí? En la actividad hay uno con fuerza de rozamiento y uno sin fuerza de rozamiento. Aquí también lo pueden entender ustedes un poquitico. ¿Cuáles son las fuerzas que interactúan allí? Profe, ¿Sí? ¿será Señora, que usted me puede decir cuál me puede servir para el sistema acelerado? para el sistema acelerado, espérame, Sí, señor. yo abro acá el documento. ¿Cuál? Para el sistema acelerado es cuál? El D. El D. Sistema acelerado. El de la poleita. ¿Sí? Sí, Ese de la señor. poleita puede utilizar puede utilizar el del plano inclinado, el de GeoGebra. Simplemente entonces que va a utilizar lo siguiente. Entonces yo vuelvo y la abro acá. Listo. Ese diagrama. Entonces, ¿cuál le puede servir ahí? Entonces puede utilizar uno de los de GeoGebra. Puede utilizar este de GeoGebra. Simplemente entonces, ¿qué va a hacer? Eh, Cuando tenga el ángulo de inclinación acá, le coloca que el ángulo sea sea 90, o sea 0, perdón, ¿sí? Sea 0 y aquí ya entonces puede trabajar con la animación, ¿sí? Con la fuerza de restitución. ¿Qué otro le puede servir? Miremos si aquí está en bueno, pero tocaría
a ver, este sistema acelerado. Ese también le podría servir. Y lo colocamos aquí un ángulo de 90 también. Dos cuerpos en un plano inclinado. Vamos a mandar entonces el enlace. Ese está aquí. Dos cuerpos en un plano inclinado. Dos cuerpos, máquina, pues tensión de cuerdas que te dan una masa. Profe, lo Bueno, pasó, es el 18. el 18, bueno, aquí. Este. Entonces, si tú quieres trabajar así como yo lo estoy trabajando acá para que te quede mejor, entonces tienes que hacer dos cosas. Primero es el, descargar el Wolfram Player, ¿sí? Lo descargas, lo instalas en tu computador y ahí sí te permite abrir esos archivos, estos que aparecen aquí, que tienen archivo CDF, ¿sí? ¿Estamos de Ok, acuerdo? sí, señor. Listo. Profe, tengo Yo otra no, duda. ¿sí? Disculpe. El documento, bueno, la plantilla, no sé cómo se le llama, el que usted nos mostró al principio, que es Indro, creo que es donde Ay, puede escribir y también dibujar y todo, ¿cierto? sí, sí. Tengo una duda. Lo que piden de hacer los planos de libre, o sea, hacer ese dibujo, ¿qué vamos a hacer después de que hagamos eso? O sea, eso le tomamos pantallazo, lo mostramos cómo lo Ah, ya. hicimos, o eso no tiene nada que ver, o solo es Sí, como sí. para utilizar y dibujar. No, o sea, esto es una herramienta que que yo le estoy compartiendo adicional, porque algunos estudiantes han presentado dificultades para hacer los dibujitos como tal. Entonces, yo ya les mostré la forma de hacer los dibujitos con GeoGebra, o lo pueden hacer con Wall, con este iDrew. Con GeoGebra, pues en GeoGebra ustedes aquí hacen un recorte o guardan acá, exportan como PNG, y esta es la imagen que ustedes van a pegar en el póster y en la explicación, ¿sí? Por ejemplo, el GeoGebra me arroja una gráfica como esta, yo se los voy a mandar aquí al chat. El GeoGebra me arroja un pantallazo como ese, ¿sí? Con el iDrew, lo interesante es que con el iDrew usted puede generar un PDF también. Entonces me voy a volver aquí al iDrew. Acá cuando usted tenga ya esto, él le va a imprimir lo que usted tenga rayado. Entonces por eso yo usualmente tengo una margen para que él solo me saque lo que está dentro de la margen. Entonces, por ejemplo, si yo quiero imprimir esto, yo lo enmarco, yo le hago aquí un recuadro, por ejemplo, yo quiero imprimir esto, y yo aquí ya lo que hago es que ya lo que voy a descargar. Entonces acá me cambiaron el entorno, entonces acá puedo descargar como imagen, ¿sí? O puedo descargar como PDF. Entonces aquí en imagen me abrió solamente este pedazo, ¿sí? No sé si ustedes lo pueden ver ahí que él deja descargar, ¿sí? Deja descargar como imagen o deja descargar como PDF. ¿Qué se puede hacer en ese iDrew? Yo les voy a abrir aquí una cuenta que yo tengo, donde yo he hecho algunas clases allí, para que ustedes miren cómo queda el tipo del documento. Es una buena opción también para utilizar el entorno de ecuaciones que tiene iDrew, ya que a veces el entorno de Word a veces se vuelve un poco engorroso para trabajar. Entonces voy a mirar aquí mis pizarras. Entonces, por ejemplo, yo acá tengo algunas pizarras. Sí, entonces, por ejemplo, bueno, yo esta cuenta no es la que yo iba a abrir era la otra. Para que usted mire cómo queda el trabajo final después de voy a abrir esta cuenta. Ah, listo, entonces aquí podemos ver de pronto
¿Qué tanto se puede hacer aquí? Entonces, observen cómo queda un trabajo de física hecho aquí en el iDrew, ¿sí? Entonces uno puede hacer las ecuaciones, puede hacer los dibujos, ¿sí? Puede hacer las representaciones, puede utilizar las unidades y en algunos casos es un poco más entretenido a la hora de trabajar, ¿sí? Aquí uno puede hacer distintas cosas. Voy a mirar si tengo aquí otra pizarra. Esta pizarra que yo tengo aquí, a ver qué hay aquí. Por ejemplo, ese es un ejercicio que yo desarrollé de termodinámica y ahí entonces están los gráficos, están los cálculos, se pueden hacer los dibujitos y es una forma entretenida. ¿Qué es lo chévere? Que cuando uno le da aquí imprimir, ah, perdón, cuando uno le da aquí imprimir, por ejemplo acá ponemos este ejercicio, cuando yo le doy aquí imprimir, él me descarga el PDF y el PDF queda muy bien, queda con una estructura muy bien eh, tipografiada. Les voy a mostrar cómo queda. Miren cómo queda un archivo hecho en esta plataforma, ¿sí? Queda como un documento, porque queda bien. O sea que si nosotros lo hacemos ahí, ese documento se lo vamos a compartir a usted o cómo hacemos para anexarlo en el trabajo final que vamos a Eso, o entregar. sea, lo que pasa es que hacer todo esto en Word es muy engorroso, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros quisiéramos hacer todo esto en Word, sería una locura. Entonces, yo por eso les estoy brindando una herramienta donde ustedes puedan hacer toda esta parte de ecuaciones, donde puedan hacer sus dibujos, ¿sí? Donde puedan hacer sus esquemas y esto lo puedan compartir. Pueden compartirlo, pueden recortar. Si usted está haciendo aquí una actividad, o por ejemplo, si usted está haciendo el dibujito, pues sáquese un recorte y lo copia y lo pega en el Word, en lo que necesita hacer en la sustentación o en el formato del, del póster. O lo mismo, si usted lo hace en GeoGebra, usted esta imagencita la que va a pegar en GeoGebra, ¿sí? Si usted quiere hacer todos los cálculos en iDrew, o si los quiere hacer en el Word, no hay problema, ¿sí? La idea es que en el póster usted pueda llevar todas estas cositas, ¿sí? Ah, listo, profe. O sea que eso no era necesario esas aplicaciones, sino que son como anexos que podemos poner en el Eso sí, post o sea, otras yo estoy yendo, aplicaciones. yo prácticamente aquí se podría decir que casi les ayuda a resolver la tarea, casi, ¿sí? ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que usted va a hacer después, cuando usted elija? Entonces usted lo que se va a ir es a tratar de resolver el problema y en la resolución de este problema, entonces en la guía, ahí le piden cosas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el tuyo? El de sistema acelerado. El D, ¿cierto? Entonces el de sistema acelerado, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la aceleración de cada bloque? Recuerde que no hay fricción en la parte del sistema, entonces usted lo que va a calcular es la aceleración de esta masa 1 y la aceleración de esta masa 2. Entonces, ¿cuáles son los pasos? Entonces, presente los diagramas de cuerpo libre por cada una de las masas del sistema, la figura 4, y adjunte las imágenes respectivas. Entonces, usted tiene que montar eso en el Word, pero ¿en dónde va a ser este dibujo y en dónde va a ser las gráficas? ¿Sí? Entonces, una idea que yo les doy es que cojan acá, como hice yo, recorten la fotico, van y la recortan, ¿cierto? Y van y la pegan en un GeoGebra y hacen el diagrama de cuerpo libre de esta masa, hacen el diagrama de cuerpo libre de esta otra masa, ¿sí? Los cálculos, entonces los cálculos, usted verá si los hace en el mismo entorno de ecuaciones de Word, que es acá, ¿sí? El entorno de ecuaciones de Word, usted los puede insertar acá, puede insertar las ecuaciones y empieza a escribir, ¿sí? Empieza a escribir las ecuaciones, aquí están los formatos para escribir, aquí está todo, ¿cierto? Esa es una forma. O la otra es que usted haga todo aquí en un archivo de estos, ¿sí? Y lo comparta. También puede ser. Si usted quiere hacerlo todo en un iDrew, también le va a quedar muy chévere. O sea, le estoy brindando opciones. Como si usted, yo lo veo como interesada en este iDrew. Entonces, ¿qué le aconsejo yo para que le quede el trabajo bien hecho? Entonces, voy a borrar, voy a hacer un nuevo tablero. Entonces, voy a hacer un nuevo tablero, voy a hacer una pizarra.
Voy a hacer una nueva pizarra. Entonces aquí en la pizarra, entonces le coloco. Entonces en tu caso es eh, sistema Sí, acelerado, ¿cierto? sí. Entonces usted, sistema acelerado y colocas el nombre, ¿cierto? Entonces en mi caso, pues voy a colocar el nombre mío, John González, ¿sí? Entonces, yo voy a hacer una margen para yo trabajar ahí. Entonces yo voy a hacer esta margencita acá, del tamaño de la pantalla, y yo voy a empezar a trabajar sobre esta margen. Esta margen yo la puedo agrandar dependiendo del requerimiento. ¿Cómo la agrando? Entonces yo la toco acá, ¿cierto? Y yo la voy estirando. Yo la voy estirando. ¿Por qué hago yo la margen? Para que cuando el PDF se vaya a imprimir, pues me imprima todo lo que está, todo lo que yo hice dentro de la margen. Entonces quede en una hojita así bonito como yo lo acabo de descargar acá. ¿Sí? Entonces acá, aquí están los botones para interactuar. Aquí están los botoncitos. Entonces usted puede agregar texto. Entonces aquí usted va a colocar la solución innovadora, ¿cierto? Solución innovadora al problema. Entonces, listo. ¿Qué es lo primero que le piden? Entonces empieza. 1. Diagramas de cuerpo libre. ¿Sí? Entonces empieza a hacer el dibujito. Entonces, si usted quiere, lo hace a 2 pantallas y va y coge el de la actividad y trata de hacer ese dibujo, trata de hacer ese dibujo acá, ¿sí? En este todavía no nos deja cargar archivos porque el premium sí nos deja cargar imágenes, ¿sí? Pero entonces lo que uno puede hacer es tratar de hacer este dibujito. Entonces, vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre para la masa 1. Entonces, voy a colocar, entonces, le coloca la descripción. Entonces, diagrama de cuerpo libre, masa 1, ¿cierto? Para M1. Profe, y para ese ejercicio son 2 diagramas de cuerpo libre, ¿cierto? Sí, entonces hace eso. Entonces hace el diagrama de cuerpo libre para la masa 1. ¿Sí? Entonces vamos a hacer la masa 1, entonces usted va a hacer la cajita. ¿Cómo va a ser la cajita? Entonces aquí va a ser uno de estos. ¿Sí? Va a ser la cajita aquí. La trata de que sea simétrica, ¿cierto? Va a ser la cajita. Y entonces le va a colocar. Entonces esta es la masa 1. Le coloca masa 1, ¿cierto? Listo. Esta es la masa 1. Ahora bien, ¿cuáles son las fuerzas que interactúan aquí? Entonces vamos a pintar la primera. Entonces vamos a pintar la primera. Aquí podemos colocar flechitas, ¿sí? Entonces vamos a colocar una flechita que vaya aquí. Entonces aquí podemos colocar la primera, ¿cierto? Ve. ¿Esa quién sería? Si usted quiere le puede cambiar de color. Aquí le coloca rojito. Le puede colocar más grosor. La puede O colocar sea, 10 ponerla a mi puntos. modo, Señora, ponerla a mi modo, o sea, como que, eso sí. Usted ya lo personaliza. Entonces, como yo sé que las damas tienen un poco más como de creatividad para hacer todos esos dibujos, pues yo esperaría que te quede algo bien chévere. O sea, son soluciones que yo les estoy mostrando para que puedan hacer la tarea. Y aquí entonces usted empieza, bueno, entonces le coloca, entonces aquí, esa sería entonces, le coloca entonces tensión, ¿cierto? Esa sería la tensión 1, ¿sí? El valor de la masa, pues usted se la va a colocar también suponiendo que su masa sea de cuánto, pongámosle que sea de 5 kilogramos, por así decirlo, no sé. Cierto, eso ya usted profe, o sea, que esa masa se toma de la nota que nos dice, o no, porque como abajo muestra el ejercicio y lo reemplazamos con el último dígito de la cédula. Eso, Se toma. eso, Ah, eso. Entonces aquí le dice, entonces la masa 1. Entonces, por ejemplo, ¿el tuyo cuál es? ¿Qué número es? El último el número. ¿El 9, qué? Entonces sería 9. 2 por 9. O sea que sería de 18 más 2. O sea que la masa 1 sería de 20. ¿Sí? Coloca la masa 1 de 20. Y lo mismo pasaría con la masa 2. ¿Sí? Ah, ok. Tutor, y una pregunta. En Sí. el documento que usted descargó en PDF de ese, yo le vi que hizo varias ecuaciones con al cuadrado, con coseno. ¿Cómo hace para ponerla ahí? ¿O dónde Ah, las listo. puedo buscar para Bueno, organizar? entonces, listo. Entonces, todas esas ecuaciones, al igual que en el entorno de Word, entonces acá, para yo moverme en el documento con la manito, para seleccionar entonces el objeto con la flechita, pero para moverme en el documento, para hacer zoom, más o menos, yo lo hago aquí, entonces acá.
Aquí cuando yo voy a agregar texto, él me habilita las opciones de texto. Cuando yo lo doy aquí en f de x, acá, aquí ya me despliega todos los comandos de matemáticas. Entonces, por ejemplo, aquí están los de las potencias, están los de las raíces, están los de los exponentes. Entonces, por ejemplo, si yo quiero hacer un exponente, entonces aquí me queda la figurita. Entonces, por ejemplo, sería coseno, por ejemplo, coseno de 45, ¿cierto? Pues ahí está, al cuadrado, entonces le colocas al cuadrado, ¿sí? Aquí están también los de las raíces, están todos acá, están los parentes y los corchetes, están los de los logaritmos, están aquí las matemáticas, están los exponentes para colocarle los vectores, ¿sí? Aquí hay mucho para hacer, usted le puede colocar texto, le puede colocar color diferente a la fórmula, ¿sí? Le puede colocar recuadrito, le puede colocar relleno, lo que usted quiera. Aquí esto queda muy chévere, ¿sí? En GeoGebra también se le puede colocar todos estos títulos, todas estas cosas, pero acá es un poco ya con un lenguaje que es lenguaje de látex. Entonces aquí es con código. Entonces pues, no se lo recomiendo todavía, a no ser de que tengan algo de conocimiento de código. Por ejemplo, aquí si yo quisiera, por ejemplo, hacer aquí una integral, entonces tengo que darle el código, ¿cierto? ¿Sí? Es como Para más poder complicado. es un poquito más complicado porque requiere código, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, cuando uno va a hacer un cuadrado, pues tendría que entonces con el hat, es un poquito más engorroso hacerlo acá en este entorno de GeoGebra, pero también se puede hacer. La invitación es a que ustedes también puedan utilizar todas estas herramientas, ¿sí? Tutor, y o sea que si uno quiere hacer todo el documento ahí, ¿usted lo aceptaría y se le agrega solo como la portada y las referencias y todo, Sí, o uniendo? sea, es que o sea, el póster, ¿qué es? El póster es donde usted va a vaciar la información. Entonces, venga, por aquí yo abro de una vez el póster aquí para que aquí tengamos claridad. Ya. ¿Qué es lo que se sugiere? ¿Qué es lo que se requiere o qué es lo que indica? Que usted en este póster muestre lo que hizo en el ejercicio. Entonces ahí va a agregar los pantallazos. Si utiliza una simulación, muestra la simulación. ¿Sí? Es solamente eso, ¿cierto? Es como el resumen de lo que usted hizo en ese ejercicio. Ese es el resumen de esto. Porque vea que aquí le habla que usted haga presente los diagramas de cuerpo libre, obtenga las ecuaciones a partir del diagrama de cuerpo libre, ¿cierto? Encuentre las tensiones y ya entonces acá, ya en el paso 3 entonces le dice, ojo, aquí en el póster informativo, integre las soluciones desarrolladas en los ejercicios 1 y 2, ¿sí? Entonces, lo que usted va a hacer en el póster es que va a mostrar la solución de todo lo que hizo ahí. ¿Sí me hago entender? Sí, tutor. O sea que lo que usted me acaba de mostrar ahorita de los diagramas, esas ecuaciones también me pueden servir a mirar en el sistema acelerado. O sea, las Sí, de plano de inclinación, por ejemplo, esas ecuaciones me sirven a mí. sí, esas ecuaciones le sirven. También ayúdense mucho o sea, cuando uno tiene que buscar información, hay que tratar también de saberla buscar, ¿sí? Entonces, aparece mucha información que no es relevante. Yo les invito a que la información la busquen en LibreText, ¿sí? Y aquí en LibreText está también esta parte del plano inclinado. Aquí pueden buscar cada uno de esas aplicaciones que encontraron y aquí está la fundamentación teórica y las ecuaciones. Por ejemplo, acá está la del carrito, ¿sí? Aquí nos hacen las explicaciones, está la segunda ley de Newton, hay ejemplos, ¿sí? Vea, hay ejemplos de empuje, ¿sí? Eso es una buena guía para que ustedes tengan ahí. Miremos si está el sistema acelerado. Este sistema acelerado que estamos trabajando ahí es el mismo movimiento rectilíneo uniforme variado, que es con aceleración. Que la gráfica de la velocidad, que la gráfica de la posición respecto al tiempo es una curva, es la misma. Entonces, ojo, aquí también pueden entonces ustedes trabajar con eso, ¿sí?
Profesor, Sí, según entiendo, pues los diagramas que hay que hacer mm, digamos, en el primer punto, sí, es básicamente como dibujar las masas con su respectivo vector, indicando la dirección de, exacto. de la fuerza de este. Y en el Sí, segundo punto, las ecuaciones van dependiendo de lo que de lo que uno necesite hallar, o sea, de cuál sea la incógnita. sí, Entonces, por porque ejemplo, porque por con la ejemplo, masa personalizada, ¿cierto? exacto, porque por ejemplo con lo que usted nos explicó ahorita de cómo hallar, digamos, cierto, pues, digamos, magnitud del vector, es, Sí, si no, pues, si mal no le entendí, que había que hacerlo, bueno, tenemos el ángulo, ejemplo, 45 grados, entonces, si lo voy a hallar en X, entonces utilizo el coseno, si lo voy a hallar en seno, entonces utilizo el seno. es- O sí, sea, esas es serían las que, ecuaciones. sí, es que o sea, hay que tener en cuenta que la sumatoria de fuerzas siempre es igual a cero, ¿cierto? Toda la sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a cero. Entonces, por eso es que uno hace uso de todas las sumatorias. Cuando uno va a sumar fuerzas, tiene que encontrar todas las fuerzas que aplican en X y todas las fuerzas que aplican en Y, ¿sí? Entonces, les voy a ampliar aquí un poquito con esta imagen. Verifiquen si están viendo esta imagen en este momento. Sí, Sí, señor. ¿Sí? señor. Entonces, miren, ¿qué es un diagrama de cuerpo libre? Entonces, miren que en la parte izquierda está el ejercicio como tal, ¿sí? Planteado. ¿Cuál es el diagrama de cuerpo libre? Entonces, observen, está el diagrama de cuerpo libre solo del ascensor y las fuerzas que interactúan, ¿cierto? ¿Cuál está interactuando en el ascensor? Está interactuando la fuerza de atracción gravitacional terrestre y la fuerza de tensión hacia arriba. Y el diagrama de cuerpo libre en este nodo, ya con todas las fuerzas que interactúan, entonces tenemos la de tensión 1, la de tensión 2 y la fuerza hacia abajo. Este es el diagrama de cuerpo libre de esta figura, ¿sí? De esta que yo les acabo de mostrar acá. Sí, básicamente el diagrama de cuerpo libre es aislar esos elementos y dibujarle vectorialmente las fuerzas. Eso es. Miremos que Profe, por aquí. así como usted hizo el ejemplo con el vehículo, ¿cierto? Que hizo el Exacto. plano. Así. Miren más ejemplos acá. Entonces, miren, un bloque que se está arrastrando sobre la derecha. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que actúan? Lo mismo, vea, la fuerza de restitución, la fuerza aplicada, la fuerza del peso y la normal. En el inclinado también está la fuerza de tensión aquí del cable, la normal de la masa y está la masa por gravedad. Y también está la fuerza en X y la fuerza en Y. ¿Sí? La descomposición de esta fuerza. ¿Sí? Esos son los famosos diagramas de cuerpo libre. Miremos qué otros ejemplos de diagramas de cuerpo libre hay por acá. Observemos ese es el del acelerado. Miremos el del acelerado. Entonces, miremos en la masa. Arriba en la masa verde, ¿cuáles son las fuerzas? Está la de la tensión, ¿cierto? Está la normal. Miren que el tamaño de la fuerza normal es el mismo tamaño el de la fuerza de, del peso, de la masa, ¿cierto? Y lo mismo de la de restitución con la de la tensión, porque son recíprocas. Entonces, ¿cuál es el análisis que se hace? Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son las ecuaciones en este caso? Entonces, miremos acá. ¿Cuáles son las sumatorias de fuerzas en X? Entonces, tenemos, como el movimiento se produce hacia la derecha, entonces la de la tensión es positiva. ¿Cuál se opone? Se opone la de la fuerza de restitución, ¿sí? Y esas dos, como una jala a la otra, eso tiene que ser ¿cuánto? Cero. Entonces, por eso siempre las igualamos a cero. Lo mismo pasa en la Y, ¿sí? En la Y, ¿cuánto tiene que ser la fuerza normal? ¿Cuánto tiene que ser la fuerza del peso? Las mismas, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo, profe. Y, y por acá aparte, mire que también le hacen aparte a esta masita, que es la de 2 kilogramos, también se la hacen aparte, ¿sí? Entonces, hacen el diagrama de cuerpo libre de cada uno de los elementos y sacan las ecuaciones. Entonces ahí, por ejemplo, sacaron la fuerza normal, que no la conocíamos, y aquí también entonces buscamos la tensión sobre la cuerda, que es de cuánto? De 19,6 newtons.
Básicamente con estos elementos, muchachos, ustedes ya tienen mucho espacio para desarrollar los ejercicios, ¿sí? Profe, yo le hago una pregunta, pues ya fuera de Señor, este tema, sino que sí, pues señor. yo miré en el foro y hay una sección, pues, un comentario donde usted dice que pues hasta el momento ya deberíamos estar inscritos al laboratorio, pero por ejemplo en el centro donde yo, pues, donde pertenezco, en el de Dos Quebradas no han abierto todavía inscripciones, no sé ahí qué podría hacer. No, desde Dos Quebradas estamos pendientes de como lo que pasa es que las prácticas acá en Dos Quebradas se hacen en la UTP, sí, en la tecnológica. Y todavía la UTP no ha autorizado para que hagamos esas prácticas allá. Pero apenas tengamos el dato de las inscripciones de una de los compartimos. Ah, listo, profesor, muchas gracias. Sí, señor. Bueno, jóvenes, entonces, siendo así, los dejo por esta noche. El martes nos volvemos a reunir. Yo al que me pregunte por foro, al que me pregunte por el chat de Teams, a todos les estoy dando respuesta. A veces es un poco engorroso la revisada de los foros, pero yo siempre trato de darles a cada uno sus respuestas. Listo, muchachos. Entonces voy a tener ya la grabación para que podamos entonces dar terminada esa sesión. Listo, profe, muchas gracias. Listo, profe. Gracias, tutor. Muchísimas gracias. Listo, jóvenes. Que tengan una buena Gracias. noche. Bueno, Hasta muchas luego. gracias. Feliz noche a todos. Igualmente, hasta Gracias, luego. feliz noche. Gracias. Gracias, hasta luego. Muchas gracias, tutor. Feliz noche. Mucho gusto que estén bien. Tutor, no sé si me escucha, pero se le escucha como Sí, una señor. especie de pitido. Sí, yo estoy escuchando normal, no sé, no escucho interferencia. Bueno, se estaba cayendo un poquitico la comunicación en las últimas palabras, pero yo no sé si ya está la normal. Tal vez sea eso, pero bueno, muchas Sí. gracias por Bueno, este entonces así simpático. quedamos pues muchachos, éxitos. Eh, Vayan subiendo esas actividades para que no se vayan a dar coger ventaja con eso, listo. Profe, qué pena, última pregunta. ¿La asistencia la hacemos también por el foro, con la plataforma? Eh, no, la asistencia queda de una vez aquí en la llamada, en la grabación. Ah, ok, vale. Muchas gracias. Bueno, hasta luego, señores.